Bienvenidos todos a esta cuarta sesión de nuestra Escuela Diocesana de Oración. Nos encontramos con la revelación de la oración, la llamada universal a la oración, en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. El señor arzobispo nos explicó y con él nos adentramos en estos números 2566 al 69 para mejor saber orar. Veíamos algo precioso, cómo el hombre busca a Dios. Por la creación llama a todo ser humano desde la nada al ser. Y así exclamábamos con el Salmo 8, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Veíamos también a este buen Dios que lleva siempre la iniciativa, que nos busca. Te metas donde te metas, porque te quiere Dios, te busca y al final te encuentra. Hoy comenzamos con don Francisco a conocer cómo es la oración de estas grandes personas del Antiguo Testamento. Nos disponemos a escuchar hoy el testimonio de la llamada de Abraham, este hombre que, como sabemos, se pone en camino sin saber a dónde lo llevaba Dios, un hombre que se fía, un hombre que obedece, un hombre que primero expresará su oración con hechos, luego con palabras y más tarde, como tú y como yo, si Dios nos lo permite, con la acogida. Un hombre de una fe probada. Dios lo purifica y Abraham imita el corazón de Dios. Entramos, por tanto, en esta mirada de estos grandes personajes de la Biblia que han sido hombres y mujeres orantes, es decir, Abraham, Jacob, Moisés, Isaac, por ejemplo, tantos y tantos hombres y mujeres que han demostrado con su propia vida ser personas orantes. Y por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, a partir de 2570, te ha introducido diciendo la promesa y la oración de la fe. Y habla precisamente de Abraham, que la liturgia va a llamarle nuestro Padre en la fe. Abraham, nuestro Padre en la fe. Porque desde esa fe es donde él va a ser un buscador incansable de la voluntad de Dios. Desde esa oración, él se hace caminante, peregrino en la fe. Por eso estos 3 puntos, el 2570, 2571 y 2572, aparece algo que es bellísimo y es, vamos a darle como estos 3 títulos. Primero, sería Abraham, nuestro Padre en la fe, se pone en camino. ¿Qué es lo que va a decir este número? Se pone en camino. ¿Qué es la oración? Ponerse en camino. Es caminar. Segundo, a partir de 2571, Abraham se hace peregrino de la fe, como la Virgen, como nuestra Madre, obediente a la fe. Ese es el camino que va a recorrer Abraham. Abraham es el camino que se hace peregrinación de la fe. No somos vagabundos, el cristiano que va de un sitio a otro sin saber de dónde va, dónde viene, sino que el cristiano es peregrino. Sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Él es peregrino de la fe. Creyendo en que Dios guiaba sus pasos, Abraham se hace peregrino, se hace caminante. Y la tercera, que sería el 2572, es probado y purificado en la fe. Y ahí nos vamos a quedar en esta catequesis sobre la oración, en esta cuarta sesión, como nos presentaba el delegado episcopal de espiritualidad. El próximo sábado hablaremos de Jacob, que sería en el número 2573, como la oración como combate y lucha, cómo la oración se convierte en un combate, en una lucha, sobre todo en nuestras noches oscuras que tanto hablan los místicos. Por tanto, fijaros qué sencillo el esquema. 3 números,
3 reafirmaciones de lo que es Abraham en su búsqueda de Dios, como un hombre que es nuestro Padre en la fe, así lo llama la liturgia, en la plegaria eucarística primera, Abraham nuestro Padre en la fe, y la oblación pura del sumo sacerdote Melquisedec. Después hablaremos de cómo Abraham es peregrino y cómo Abraham es probado y purificado en la fe. Vamos a empezar. Fijaros lo que dice el 2570. Cuando Dios lo llama, Abraham se pone en camino como se lo había dicho el Señor. Se somete a la palabra y obedece. Esta es la primera clave del hombre orante. Nosotros, cuando nos ponemos a esta aventura que es orar, nos ponemos en camino, nos fiamos de Dios, nos hacemos obedientes a la fe. La obediencia del corazón a Dios que llama a lo esencial de la oración, su vida, sus hechos. A veces hay gente que te dice, mire usted, yo no sé si soy fiel a la oración, si mi oración la hago bien. Y yo siempre digo, cuando una persona, como estamos aquí en esta capilla de la adoración eucarística, es capaz de permanecer delante del Señor y con su vida demuestra que quiere al Señor. Señor, ¿cómo no te voy a querer? Si estoy contigo, si camino por ti, si por ti madrugo, como dicen los salmos. La obediencia del corazón a Dios que llama es esencial a la oración, es esencial. Por eso la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos, se pone en camino, con vida. Se pone en camino. Es el hombre del silencio. Por eso podemos recordar que todos los hombres de oración son personas, hombres y mujeres de oración, son personas que viven profundamente en el silencio de su corazón. Han vivido en esa búsqueda del silencio. Y se expresa primeramente con hechos. En cada etapa construye un altar al Señor. Construye un altar al Señor. Donde va pasando Abraham, va construyendo. Solamente más tarde aparecerá su primera oración con palabras, una queja velada, recordando a Dios sus promesas que parece que no se cumplen. Fijaros, entra el peregrino que se pregunta, que se interroga, que camina, incluso que parece como que se queja a Dios. Santa Teresa de Jesús y Santa Teresita de Lisieux, en toda la espiritualidad carmelitana, van a decir que a veces no es malo enfadarse con Dios y decirle lo que pensamos y lo que llevamos en el corazón, pero decírselo. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro corazón expresa esa confianza, por una parte, y por otra parte, junto con esa confianza, expresa también como que parece que estamos pasando pruebas y dificultades y como que el Señor no está presente en todos los momentos y circunstancias que vivimos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? No sé si habéis leído un libro de Carlo Carretto sobre el sufrimiento, ¿por qué, Señor?, titulado así, sobre el sufrimiento, que dice que él, cuando estaba y trabajaba en la Acción Católica Italiana, de pronto, con unos 40 años, siente la llamada a trabajar, sobre todo a vivir entre los más pobres y a hacerse religioso en la oración del desierto. Y se hace hermanito de Jesús. Y se va Carlo Carretto, hermanito del Evangelio, se va al desierto del Sahara, ahí está 10 años, y dice que él, sobre todo, tenía en su corazón un deseo inmenso de ayudar a tantos miles y miles de jóvenes que bajaban de los Apeninos, esos montes italianos, las tardes, sobre todo de domingo, y que muchos de estos jóvenes no tenían ni una misa, ni ninguna comunidad que le ofreciese un rato de oración, unas vísperas, y él se sentía llamado a evangelizar a los jóvenes desde la oración, y por eso sintió esa llamada a hacerse religioso, a consagrar su vida a Dios, especialmente ayudar a los jóvenes en la oración. Y dice que cuando estaba haciendo el noviciado, sintió que se paralizaba la pierna y un médico que también estaba haciendo el noviciado con él le puso una inyección en mal estado y le dejó cojo. De tal manera que prácticamente estuvo cojo toda su vida Carlo Carretto. Él pensaba,
Por eso decíamos que no es malo, como Abraham, a veces quejarse a Dios y presentarle a Dios nuestras dificultades y nuestros problemas. Hablar con Dios cara a cara, como habla un hombre con su amigo, que decía que hablaba Moisés. Y entonces él dice que pensó, parece como que Dios se ha reído de mí, porque si yo me sentía llamado a hacerme religioso, a evangelizar, a estar allí las tardes de domingo ayudando, formar una comunidad de religiosos a la bajada de los Apeninos, ayudar a los jóvenes a orar, y de pronto, por la cojera, ¿cómo voy a poder subir yo a esos lugares y poder estar y caminar? Si me ha dejado Dios, aparentemente ha permitido Dios que esta cojera. ¿Cómo puedo yo entonces? Y dice que, algo precioso, dice que no es verdad que Dios se ría de nosotros. Al contrario, la experiencia dice que cuando Dios aparentemente cierra un camino, abre miles de ventanas, miles de caminos, incluso que ni uno podía sospechar. Y dice, después volvió allá, a Espello, cerca de Asís, y funda esta comunidad de ayudar a los jóvenes a orar a la bajada de los Apeninos. Pero luego él dice, esto me llevó a trabajar en Hong Kong, en las grandes ciudades, con enfermos, con alcohólicos, con gente con problemas. Dios no puede poner en nosotros un deseo que luego no se realice. Lo que pasa es que Dios en su paciencia lo va poco a poco encaminando. Por eso es tan importante, y es la experiencia de Abraham, pero es la experiencia también de tantos y tantos orantes, de tantos y tantos hombres y mujeres que viven esa profunda oración y que a veces tienen también en su corazón esa experiencia como de oscuridad. Santa Teresita del Niño Jesús, lo he explicado muchas veces, dice que pasó unos momentos en su vida que parecía que estaba sentada a la mesa comiendo el pan con todos los ateos del mundo, porque no había duda de fe que no se le ocurriese a ella, dice con mucha humildad Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Qué quiere decir con esto? Pues quiere decir que ponerse en camino como hace Abraham, ir hacia el encuentro con Dios, pensar que a veces Dios nos promete aparentemente cosas y parece que no cumple, o nos promete y parece que no cumple, pues uno puede decir que es la tensión dramática de la oración, la prueba de la fe en Dios que es fiel. Eso significa. Y por eso en esos momentos se realiza en nosotros el pedir, la oración de petición, pedid y se os dará. ¿Sabéis que fue una oración que la va también a vivir en su corazón y en su deseo, y con los hechos y con las palabras la va a vivir sobre todo Abraham? Porque él se da cuenta de que ponerse en camino es ponerse pobremente, como un mendigo. Y en esa petición pues se entiende que tiene que pedir, que solamente piden los pobres y los necesitados, los ricos no piden, los que lo tienen todo no piden nada. Solo piden los pobres, los necesitados. Y es propio del caminante, del orante, del que se pone en camino. Es propio, precisamente, pues caminar. Y es propio el pedir al Señor. Yo recuerdo que cuando estaba en Valladolid, venía a hablar conmigo una religiosa y ella me comentaba cómo había aprendido ella la oración de petición, pedir al Señor. Dice que su padre era de la adoración nocturna y llegaba a las 6 o las 7 de la mañana después de estarse toda la noche en oración, y tenía 5 o 6 hijos y alguno de ellos le invitaba ese domingo por la mañana a desayunar. Dice ella con mucha gracia, a mí me daba mucho miedo por la noche, pero yo me agarraba al brazo de mi padre y sabía que con mi padre estaba seguro. Y dice que cuando se ponían a desayunar le decía a su padre, vamos a ver, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiere? Y le decía a ella, yo quiero, papá, desayunar lo que tú quieras. Y decía, pues no, hija, si te estoy yo diciendo que me pides, pídeme, que para eso soy yo tu padre, para complacerte en todo lo que puedo, pídeme. No sabes lo que me alegra a mí complacerte a ti. Qué hermoso, ¿verdad? Y esta niña que luego fue consagrada, religiosa,
dice que había aprendido la oración de petición de esta manera tan sencilla y tan hermosa. Pídeme que yo me complazco en darte. Es verdad que ahí estaría pues todo el misterio de por qué hay muchas peticiones nuestras que no se llegan a realizar y muchas veces entra en nosotros esa situación, ¿no? Esa tensión dramática de la oración, que es la prueba en la fe. Pero Abraham es nuestro modelo en ese sentido, en ponerse en camino, en aceptar la voluntad de Dios, en pedir fuerzas, en fiarse de Dios, en hacerse caminante. Es nuestro Padre en la fe. En ese sentido, recordad dos cosas. Los que rezamos todos los días laudes y vísperas, pensad que en la oración oficial de la Iglesia, en los laudes, en el Benedictus y en el Magnífica, en las vísperas, aparece la figura de Abraham. El juramento, Abraham, decimos en el Benedictus, aparece Abraham. Por lo tanto, está en la entraña de la oración de la Iglesia, en las entrañas también de nuestra oración, de presentarle nuestras necesidades, de hacernos caminantes, de madrugar por ti. Y también en las vísperas, también en el Magnífica que reza la Iglesia todas las tardes, cuando dice en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Por tanto, aparece esto que es precioso y hermoso en nuestra propia vida. Viene el segundo número. Vamos a comentar el segundo número. Por lo tanto, la primera parte es que Abraham, para entender nuestra vida de oración, que está vinculada indisolublemente a nuestra vida de fe, de esperanza y de caridad, hay que ponerse en camino, como hace Abraham, nuestro Padre en la fe. Y en ese caminar nosotros experimentamos las pruebas y las dificultades y las tensiones de nuestra vida, como las sintieron los místicos también. Y a veces nos enfadamos con el Señor, A veces parece como que Dios no nos escucha, o parece como que a Dios no le interesa mi vida. Eso aparece mucho en todos los salmos también. Segundo punto, 2571. Habiendo creído en Dios, Génesis 15:6, marchando en su presencia y en alianza con Él, Génesis 17:2, el patriarca está dispuesto a acoger en su tienda al huésped misterioso. Precioso, ¿verdad? Como la oración también te hace ser consciente de ese huésped misterioso que habita en nuestro corazón y que es la inhabitación trinitaria que esta escena tan preciosa de la hospitalidad de Mambre tiene como fondo. Preludio a la anunciación del verdadero Hijo de la promesa. Desde entonces, habiendo confiado en Dios su plan, el corazón de Abraham está en consonancia con la compasión de su Señor hacia los hombres. Se atreve a interceder por ellos en su audaz confianza. ¿Veis otra vez la oración de Abraham, caminante peregrino? Se hace un corazón compasivo como el de Jesús. La oración, mirad, uno tiene la oración cristiana cuando tiene los sentimientos del corazón de Cristo, cuando tiene el corazón ilimitadamente bueno como el de Jesús, que hemos leído el día de todos los santos, porque el carnet de identidad de un cristiano son las bienaventuranzas. Pero fijaros que Abraham se convierte en audaz a la hora de pedir a Dios, decíamos antes. Tiene un corazón compasivo, es ese texto famoso. Y vas a castigar Sodoma y Gomorra, y si no hubiese más que unos cuantos justos, no lo castigaré. Y si hubiese, y va rebajando. Y al final podemos decir que Jesucristo nos ha salvado a todos, es nuestro Salvador, nuestro único Redentor, pero el Señor nos pide a cada uno de nosotros que tengamos un corazón misericordioso. Y esto es lo que significa, sobre todo. Por eso la fe de Abraham es la fe también es mucho más perfecta la fe de María, pero tiene también esta gran peregrina de la fe que es María. San Juan de Ávila llega a decir que es muchísimo más perfecta, por supuesto, la fe de la Virgen, nuestra Madre,
que la fe de Abraham. Y dice, porque Abraham sube al monte con su hijo, pero baja con su hijo. María sube con su hijo y baja solo con la esperanza de la resurrección. Por lo tanto, la fe de la Virgen es mucho más perfecta que la fe de Abraham, nuestro padre en la fe. Fijaros que esta es la actitud de compasión. Para que nosotros captemos un poco este misterio y también lo apliquemos a nuestra propia vida, mirad, como actúa Dios con Abraham, con la Virgen, es también como actúa con nosotros. A Abraham le dice el Señor, sal y cuenta las estrellas. Y sale al campo y cuenta las estrellas. Miles de estrellas verás. Y le dice el Señor, mira, así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. Y Abraham dice, pues menuda descendencia. Resulta que mi mujer es estéril, es mayor, ya no puedo tener hijos. ¿Dónde está la descendencia? ¿Qué le pide el Señor a Abraham? Que se fíe de él. Y cuando se fía de él y tiene un hijo, Isaac, que provoca alegría, risa, Dios se lo pide que lo sacrifique. Y claro, Abraham puede ir pensando, pero ¿cómo es este Dios que a veces parece como que se contradice? Está en la prueba de la fe, está en el misterio de la fe. Por una parte, Dios te dice que te va a dar una descendencia. Me da un hijo y ahora, ¿dónde va a estar esa descendencia? Pero eso le pasa a la Virgen, nuestra madre. Cuando le anuncia el arcángel que va a nacer, le dice algo precioso. Le dice, se llamará Hijo del Altísimo, hablando de Jesús, y su reino no tendrá fin. Así le llama el ángel cuando le promete a María, nada más y nada menos, el nacimiento del Redentor, el nacimiento del Hijo de Dios vivo, el Mesías. Se llamará Hijo del Altísimo. Y cuando la Virgen esté junto al Calvario, allá, ¿qué pensaría la Virgen si no vive ese misterio de fe? ¿Dónde está el Hijo del Altísimo? ¿Dónde está que su reino no tendrá fin? Pero si todo parece que se acaba y se termina, ¿dónde están las multitudes? Pues si no hay nadie, si estamos aquí 4 o 5 que le seguimos. Pero sabe Abraham, como sabe también María, que detrás de la noche viene galopando el día, la aurora, y que detrás de la muerte viene la resurrección, y que Dios lo que ha prometido lo cumple, y que en medio de las dificultades, cuando estamos pasándolo mal, consuélame, Señor, con tus promesas. Mi alma se muere de tristeza, dice un salmo que cantamos en algún cántico en la misa. Consuélame, Señor, con tus promesas. Pero eso te ha pasado a ti también. A ti también el Señor te hizo contar estrellas en la noche y te hizo muchas promesas. Cuántos padres de familia, cuántos sacerdotes, cuántas religiosas. Te abriste a la vida, tuviste hijos y ahora estás pasando un momento, pero si es que ni mis nietos, algunos dicen que no quieren, algunos de mis nietos no están bautizados y algunos de mis hijos han perdido medio la fe. Este sacerdote que llega a una parroquia y se ve cómo se van, el cristianismo se va secularizando, mucha gente se van apartando de la fe. Una congregación que tiene mucha vida y que de pronto aparece con dificultades, con problemas, parece como que la noche se cierne y nos ocurre a todo. ¿Cuántas personas dicen, después de haber entregado mi vida a Dios, haberle seguido hasta el último momento y ahora me encuentro en mi vida ya cansado? ¿Dónde están las promesas que me hizo el Señor? Esto es Abraham, la fe de Abraham, la fe de María, tu propia fe. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues sé de quién me he fiado, sé de quién me he fiado. Y estoy persuadido de que llevará a buen término la obra que empezó en mí. Estoy convencido de que como María, detrás de la noche viene galopando el día. María bajó sin su hijo, pero bajó con la convicción de que lo volvería a recobrar resucitado y vivo para siempre. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Mirad, yo en la vida de oración, como en la vida espiritual, me encanta poner el ejemplo de los túneles, del túnel.
¿Por qué? Porque todos los túneles que he visto en mi vida, todos tienen puerta de salida, todos tienen salida. Y los túneles los han hecho arquitectos humanos. No conozco ningún túnel que al terminarlo el arquitecto lo haya taponado. Sería tremendo, sería horroroso, sería maquiavélico, ¿no? Los túneles son para salir. Y lo mismo ocurre también con los túneles espirituales. Aunque camine por cañadas oscuras, tenemos ese túnel, pero sabemos que al fondo está la luz. Atravesamos, como dice San Juan de la Cruz, la ladera como la atraviesa Abraham, la ladera de la fe, que es misteriosa y que nosotros sabemos que al final está la luz. Sé de quién me he fiado, estoy convencido de que al final está la luz. Está la luz. Y en este sentido sería la segunda clave de este número 2571, cómo Abraham es peregrino de la fe, se despoja de muchas cosas, pero confía, y aunque camine por la oscuridad, sabe que vendrá la aurora. Fijaros que a él, aparentemente, en su vida, parece que Dios es contradictorio, como pasa en la vida de la Virgen. Contradictorio en Abraham, porque le promete, pero sin hijo, si no tengo un hijo, y cuando tiene un hijo, sacrifícamelo. En cierta manera, lo que viene a decir aquí el texto es que Dios siempre nos pide a veces que también nosotros seamos capaces de decirle que sí incondicionalmente, ¿no? Que seamos capaces a veces de renunciar, pero para que Él nos vuelva a dar mucho más de lo que nosotros podamos pensar y soñar. A veces Dios nos puede pedir, como le ha pedido a muchos fundadores o fundadoras de congregaciones o a muchas instituciones, a muchas personas, ¿no? Que se sacrifique, el que renuncie, el que sacrifique a su propio hijo. Y parece como le pasa a la Virgen, que Dios aparentemente se contradice, el Hijo del Altísimo, su reino no tendrá fin, el Salvador, el Redentor, pero si muere como un fracasado junto a la cruz. Y a ti te puede pasar igual en algunos momentos de tu vida, donde Dios te hace experimentar el dolor y la oscuridad y el sufrimiento. Y tienes que recorrer el camino peregrino de la fe, como hace la Virgen. Sé de quién me he fiado. Y detrás de la noche viene el día. Dicen que cuando más oscura es la noche, es cuando más cerca está la luz. Es muy fácil saber cuándo va a amanecer. Cuanto más oscura es la noche, más cerca está la luz. Por eso vamos a vivir nosotros esta segunda clave. Y la tercera y última, en el 2572, aparece un Abraham probado, pero ya purificado de la fe, en la fe. Porque Dios permite también en nuestra vida todo esto para que nos purifiquemos. Y purificarse no significa que Dios te fastidia o que Dios te hace la vida imposible, o que Dios quiere siempre vernos sufrientes y que lo pasemos mal. No es eso. Dios no quiere nunca más que nuestra alegría, nuestra paz, nuestra felicidad, aunque sabe que para llegar a veces hay que sufrir, a veces para que amanezca hay que anochecer, y a veces para que llegue la primavera y el verano hay que pasar por el crudo invierno. Y el invierno no significa que se muera todo, significa que se está echando raíces profundas en la fe. Dicen que los árboles que crecen en el duro invierno son los que tienen las raíces más profundas. 2572. Como última purificación de su fe, se le pide al que había recibido las promesas que sacrifique al hijo que Dios le ha dado. Esto aparentemente es porque sabemos que en la Biblia nunca había sacrificios humanos. Y había un mandamiento que es no matarás, en la ley natural del corazón humano. ¿Cómo puede? Sin embargo, lo que viene a decir aquí es que Dios en la prueba puede permitir tantas pruebas, como a veces te puede permitir que tú, que le diste a Dios todo, que educaste a tus hijos con la mejor exquisitez, pues que algunos no practiquen y tengan tantas dificultades. Tú que le dijiste, señora, que incluso un hijo mío sea sacerdote, una hija mía religiosa, y de pronto todo esto en el fondo no es más que la actitud que nos pide el Señor a veces, ¿no? Dios proveerá el cordero para el holocausto, ese cordero que es Cristo, claro, y que está ya prefigurado ahí. Pensaba qué poderoso era Dios aún para resucitar a los muertos,
Así, Abraham, el padre de los creyentes, se hace semejante al Padre, que no retuvo para sí a su propio Hijo, sino que lo entregó. La traducción que hace el Catecismo de la Iglesia Católica es una traducción que se hacía entonces, ahora ya en la misma liturgia se traduce de otra manera. Dice que el que no perdonó a su propio Hijo. Nos parecía una traducción muy dura, y sobre todo, ¿qué tenía que perdonar el Padre a su Hijo? Que no perdonó a su propio Hijo. Me gusta más la traducción que hace actualmente ya, incluso que ha quedado ya en la liturgia, el que no se ahorró para sí a su propio Hijo, el que no retuvo para sí a su propio Hijo, sino que lo entregó. Eso es lo que le pide a Abraham el Señor, que no retenga para sí a nada, sino que lo entregará por todos nosotros. La oración restablecerá al hombre en la semejanza con Dios y le hace participar de la potencia del amor de Dios que salva a la multitud. Esto es precioso. Por eso es tan importante que seamos hombres y mujeres de una profunda vida de oración. Mira, quien ha encontrado la oración como Abraham y se ha hecho caminante en medio de la oscuridad y de la noche, siempre llegará a buen puerto. San Juan de la Cruz cuánto lo decía: quien se aleja de la oración se aleja de todo lo bueno. Quien reza acaba llegando siempre al puerto de la paz y de la alegría. Por eso que por nada del mundo nosotros dejemos ese trato personal con Jesucristo, como lo hacéis aquí los que estáis en la adoración perpetua, los que buscáis ratos en la oración, los que si estáis en vuestras casas buscáis momentos también para dedicar un tiempo a Dios. Cuando no dedicamos tiempo a Dios, Dios acaba siendo nadie. Dime a lo que dedicas tiempo y te diré a lo que amas. Quien no dedica tiempo a la oración, quien no dedica tiempo a su familia, quien no dedica tiempo a los demás, no ama nada. Dime a lo que dedicas tiempo y te diré a lo que amas. Por eso es tan importante dedicar nuestro tiempo y nuestra vida a la oración. Por eso la experiencia tan preciosa que tiene Abraham, que es capaz de llegar hasta el final. Y fijaros, cuando nos fiamos de Dios y llegamos hasta el final, Abraham bien puede hasta levantar el cuchillo, pero no te preocupes, que nunca atravesarás esa línea roja, porque Dios no lo va a permitir nunca. No puede permitir el Señor, pero Dios lo que hace es en esa prueba purificarte para que nosotros nos fiemos del Señor. Lo que quería el Señor era esa adhesión personal y plena del corazón a los proyectos de Dios, que aunque a veces puedan parecer absurdos, como es este pasaje, como Dios podía querer eso, no podía, pero el Señor hace que Abraham llegue hasta el último momento, pero no os preocupéis que no se pasará. ¿Por qué? Porque Dios siempre sabe sacar de la prueba, dice la Escritura, al que se fía de Él. Dios siempre al final nos dará la última palabra. Nosotros quizás, como le pasa, tenemos la penúltima palabra. La nuestra es la penúltima palabra, como es la penúltima la de Abraham, pero la última la tiene el Señor y la última hace que todo se clarifique y que todo se lleve al final en esa luz impresionante que da todo lo que nosotros sabemos cuando nos hemos fiado del amor de Dios. Por eso, en esta primer gran personaje de la Biblia que nos enseña a orar, que nos ayuda a orar, sobre todo más desde el silencio, las palabras, los gestos, desde ese fiarse de Dios hasta el final, hemos visto cómo realmente Abraham primero es nuestro padre en la fe, porque se hace caminante, se hace después en ese caminar peregrino a donde Dios le lleva. Mirad, estoy seguro que todos los que estamos aquí y todos los que me escucháis a través de ese milagro que es la televisión diocesana, la Radio Santa María, los medios de comunicación, que estamos comunicados, que estamos tan cercanos o queremos estar tan cercanos en estos momentos y profundizar en algo tan precioso como es nuestra vida de fe a través de la oración. Pues mirad, todos tenemos la impresión de que nos ha pasado nuestra vida como Abraham, incluso nuestra vida de oración. Dios nos ha llevado por caminos desconcertantes, pero no traicioneros.
por caminos que no nos lo ha explicado todo. A nosotros nos encanta que Dios nos explique todo, y Dios no nos explica nada. Pone las suficientes pistas del camino, pero ni una más, como le pasó a la Virgen. A la Virgen el Señor no le puso más que unas cuantas pistas del camino, y poco más, y se fía de Él. Fíjate cuando se pierde el niño en el templo. No sabía que tenía que estar en las cosas de mi padre. Pues vaya niño, pues no entiendo nada. Y a ti te pasa en tu vida igual. Todos los que estamos haciendo este curso de oración, estamos convencidos de que Dios nos ha llevado en nuestra vida de fe de oración por caminos insospechados, pero nunca traicioneros. Es más, después de muchos años, yo por lo menos lo tengo claro, me ha llevado por los mejores caminos que me podía llevar. Los caminos del amor y de la sabiduría. Estoy convencido de ello. ¿Qué hubiese sido de mí si yo me hubiese empeñado en tantas cosas que no salieron? Porque Dios no quería. Sin embargo, Dios te ha llevado por sus mejores caminos, porque los caminos del Señor son los proyectos de su corazón que subsisten de edad en edad. Son caminos de alegría, de gozo y de esperanza. Por eso yo creo que ahora tenemos que hacer como Abraham, nuestro padre en la fe, peregrino en la fe y purificado en la fe, un momento en silencio, un momento de estar con el Señor. Y en estos momentos nosotros reconciliarnos con todo lo que el Señor nos ha dado. Un ratito de adoración después de esta preciosa meditación, donde hemos conocido el corazón de Abraham, y vamos a escuchar esa fuente que emana en la preciosa voz de la hermana Inmaculada. Tan sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que me muestre la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi sed refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me das. Dame de beber de ti. Necesito mi sed refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. No cabe duda que la fuente eres tú, Señor, y has sido la fuente también de inspiración y de conversión de Teresa García de la Noceda, una persona que ahora nos va a dar su testimonio. ¿Cómo ora? ¿Qué es la oración para ella? Óptico optometrista en Toledo, 52 años.
sufre una honda experiencia en misiones, en nuestra misión diocesana en Perú, en Lurín, y allí conoce la fuerza de la oración y su eficacia. Suele ir a Perú 2 veces al año, en Semana Santa y en noviembre. La esperamos ansiosamente. Danos tu testimonio. Buenos días a todos. Como ya os han dicho, me llamo Teresa, soy óptico optometrista aquí en Toledo y me han pedido que os dé el testimonio de mi relación con el Señor a través de la oración. Empezar diciendo que yo he estado fuera de la Iglesia, absolutamente, hasta hace unos 15 años aproximadamente. Ni iba a misa, ni creía en Dios y, por supuesto, nada de oración. Para mí en esos momentos era mucho más fácil pensar que las cosas se podían arreglar por tus propias fuerzas, mucho más que pensar que un Dios o Dios podía existir y que fuera eficaz. Pero la gran suerte que tuve es que pusieron en Argés, en mi pueblo donde vivo, hubo un sacerdote que se llama el padre Julio Alonso Ampuero, que era el delegado de misiones para aquellos entonces, y me invitó a ir a Perú para ayudar a unos niños pobres que lo estaban pasando muy mal. Y la verdad es que he de reconocer que dije que sí, no porque tuviera ninguna experiencia o buscara ninguna experiencia espiritual, sino simplemente por justicia social. La vida me iba muy bien y bueno, echar una mano a unos niños pues también podía ser algo enriquecedor. Y me fui a Perú y ahí la verdad es que mi vida cambió enormemente porque me encontré con Dios, con los pobres y con la Iglesia. Entonces yo puedo decir que a mí quien me ha enseñado a orar han sido los niños, sobre todo los niños y los pobres, porque cuando, sobre todo al principio, cuando escuchaba sus vidas, sus testimonios, sus dramas, su realidad al fin y al cabo, yo había muchos momentos en los que me daba, tenía esa sensación de que era absolutamente incapaz de poder ayudarles, ni dando todo mi dinero, ni el dinero de toda la gente que tenía a mi alrededor, éramos capaces de poder ni tan siquiera asegurar la felicidad de una de aquellas personas. Y todos terminaban diciendo lo mismo: no te preocupes, Teresita, se lo vamos a pedir al Señor orando y Dios proveerá. Y eso ha sido lo que a mí me ha impresionado, que al cabo de tantos y tantos viajes que he hecho, el Señor ha ido arreglando todas las situaciones, unas más dramáticas y otras menos, simplemente por la fe que tenían estos niños y esta gente que no tienen nada pero que confiaban en el Señor completamente. Yo he sido testigo del poder de la oración, he sido testigo de la eficacia de la oración. Lo que antes a lo mejor me parecía una pérdida de tiempo, ahora considero que es absolutamente vital para poder solucionar, sanar, arreglar todos los problemas de cada uno de nosotros. Ya ha habido, por ejemplo, situaciones de gente que nos ha pedido. Nosotros enviamos medicinas a Perú todos los meses del año, y me acuerdo de uno de esos testimonios de la fuerza de la oración, que nos llegó la petición de un caso muy grave que necesitaba una medicina muy rara. Allí no hay seguridad social ni hay prácticamente nada. Si no tienes dinero, simplemente pues te mueres. Entonces nos llegó la petición de esa medicina y ese mes, que ha sido la única vez que me ha pasado, ese mes nos llegaron 12 medicinas de esa medicina tan rara y tan poco común que nos pedía este señor. ¿Qué fe tenía este señor para pedirle a Dios que le ayudara? No lo sé, pero lo que sí que tengo clarísimo es que el Señor actuó, puso y dispuso un montón de situaciones o de gente para que a mí me pudieran llegar esas 12 cajas de medicinas y poderlas enviarlas a Perú. Os cuento esto como os puedo contar también casos de sanación, porque también he sido testigo en primera persona de cómo un niño rezaba ante las reliquias de Santa Teresita de Lisieux y a partir de ese momento empezó a sanar. Con lo cual, lo dicho, no es simplemente la oración, pues algo así como que nos contaban nuestras abuelas, por ejemplo, que era útil, sino que realmente es absolutamente eficaz y el poder de la oración es inmenso. Lo que sí que es cierto es que, como ha dicho el Padre Jesús, yo voy 2 veces al año a Perú, y entre Perú y Perú yo estoy en España, con lo cual lo que hago aquí en España es mantener pues, la fe en Dios, la oración, y lo hago básicamente yendo a las Oblatas por la mañana, que es una congregación de monjas contemplativas en el Polígono. Es una capilla pequeñita, normalmente vamos 10 personas a misa, y empezar el día con Dios y luego la oración de después de la comunión, antes de ir a trabajar, a mí me ayuda enormemente. Es un diálogo precioso con Dios lo que puedo recibir allí, y hago
pues eso, te das cuenta que las cosas que a lo mejor no has hecho bien o para ver otras cosas de una manera diferente, la verdad es que para mí es vital ahora mismo. También participo en la adoración nocturna los jueves en mi parroquia en Arges. Y es un poco eso, Dios te mira, miras a Dios, Él te mira, tú le miras, y también me resulta muy fácil encontrarme ahí en diálogo con Dios. No imaginarte que estás hablando con Dios, sino realmente hablar con Dios a través de su presencia. Y ahora estoy en una época diferente, muy bonita, porque estamos también, o participo en una oración diferente que se llama oración de alabanza, que también se celebra en Arges los miércoles. Es muy profunda. Desde el primer momento lo único que hacemos es alabar, dar gracias al Señor y pedir o invocar el Espíritu que se derrame sobre todos nosotros. La sensación de paz, alegría que se respira cada vez que tenemos una oración de alabanza es inmensa. Te das cuenta cómo puedes ir con 100.000 problemas en la cabeza y cómo sales de la oración con una sensación de paz que solamente Dios te la puede dar. Y la verdad es que esa oración de alabanza ahora mismo me está ayudando muchísimo en mi crecimiento personal con el Señor. Es tanto que cuando nos enteramos que hay alguna oración de alabanza en cualquier otro pueblo de Toledo, hay un montón de gente que vamos de una a otra, porque la verdad es que es como la gasolina para un coche, absolutamente vital para nosotros. Pues espero que os haya servido este pequeño testimonio y dando gloria a Dios. Gracias. Y terminamos con una poesía. Todos los días, todos estos últimos programas de nuestra Escuela Diocesana de Adoración terminan con una oración, una poesía. Esta vez la he recogido adaptando un poco de Amado Nervo, un poeta mexicano, y que enlaza con la fe de Abraham, nuestro padre en la fe, que dice así: ¿por qué empeñarse en saber cuando es tan fácil amar? Dios no te pide entender, no pretende que su mar sin playas pueda caber en tu mínimo pensar. Solo te pide tu amor. Dale el tuyo y mucho más, verás cómo amándole mejor le comprenderás.